Qué rápido se nos fue el mes de enero. ¿Dónde quedó el mes de enero de 2021? Todo el mundo pensamos en dónde quedó. Algunos piensan que esto sigue siendo 2020 y es un largo año, el mes 14, si quieren, o el mes 13. Pero lo que sí es que vamos a empezar a hablar de lo que esperamos para esta semana en términos de negocios, de economía, más realidad de lo que vivimos la pasada, cuando tuvimos este casino brutal con los precios de las acciones subiendo, de compañías como AMC, como GameStop. Y digo, ¿cómo estás, José Luis de Aro? Que es más una semana de realidad, porque el próximo viernes tenemos un dato muy importante, que es el dato de empleos. ¿Cómo estás? Pues de momento, Gaby, comenzando otra semana intensa que viene siendo la dinámica que estamos viendo desde comienzos de 2021, que parece que no está dando respiro después del año 2020 histórico debido a la pandemia. Continúa la pandemia, continúan también las conversaciones en Washington para el próximo paquete de estímulo o de alivio que busca el presidente demócrata Joe Biden. Y mientras tanto, en los mercados, después de cerrar un mes de enero que cerraba con un saldo negativo, el Standard & Poor's 500 caía alrededor de un 1,1%. Vemos cómo hoy parece que quiere comenzar el mes de febrero con subidas más de 200 puntos arriba el Dow Jones, también más de un 1% de subidas tanto para el Standard & Poor's 500 como para el Nasdaq compuesto. Sin embargo, seguimos viendo mucha volatilidad, seguimos viendo cómo esa batalla entre bambalinas que están enfrentando los foreros de Reddit, Wall Street Bets y los hedge funds sigue ahí. De hecho, durante la jornada de hoy parece que se están poniendo las miras en la plata, que está subiendo, registrando su mayor subida de los últimos años. Mientras tanto, también vamos a seguir viendo cuál es el estado de la economía estadounidense y, como indicabas, el dato crucial esta semana va a ser ese dato de empleo correspondiente al mes de enero, después de que vimos cómo en diciembre Estados Unidos despedía el año destruyendo 140.000 puestos de trabajo. Se espera que el dato de enero tampoco sea excesivamente alentador, algo que pone de manifiesto, primero, la necesidad de más alivio, de más estímulos y, sobre todo, cómo esa recuperación está todavía perdiendo fatiga en un momento en el que realmente una vacunación masiva no se espera por lo menos hasta finales del verano. Sí, y hay observaciones, por ejemplo, del banco UBS que a este ritmo de vacunación, pues nos estaremos extendiendo hasta 2022. En el caso de Estados Unidos, que, ojo, estamos hablando de poco más de 20 millones de personas vacunadas. Es un número brutal si te cuento que estoy en México y en México, bueno, pues el tema de las vacunas ya nos dijeron que hasta se van a retrasar para mediados de febrero y qué decir de otros países que están esperando la de la iniciativa COVAX. Preguntarte también, José Luis, y lo estabas diciendo muy bien, está terminando enero y solamente para darles una perspectiva, más personas fallecieron de COVID-19 durante este mes de enero de 2021 que ningún otro mes de la pandemia. Por supuesto que estoy citando las cifras de Johns Hopkins University. Es un dato brutal, pero es un dato esperado además por las fiestas del fin de año. Así es, Gaby, pone de manifiesto algo muy importante y es que, primero, pese a la aparición de las vacunas, lo peor de esta pandemia todavía no ha pasado y, de hecho, todavía podría estar por llegar. De hecho, el propio presidente de Estados Unidos, Joe Biden, adelantaba que ese número de muertes aquí en Estados Unidos podría superar las 500.000, las 600.000, antes de realmente comenzar a estabilizarse una vez que, como comentábamos, se distribuyan de forma masiva las vacunas. Pero luego, aún así, sigue habiendo múltiples incógnitas. No solo el problema que mencionabas, hay que tener en cuenta que no solo es importante que esa vacunación masiva ocurra aquí en Estados Unidos, sino también en otros países del mundo. Mencionabas los problemas que pueden haber en los mercados emergentes, pero también mismamente en Europa vemos cómo la Unión Europea también está teniendo sus propios problemas para esa vacunación. Hasta que realmente todo el mundo, los países más importantes estén vacunados, no vamos a volver a recuperar, por ejemplo, los viajes y determinados factores que van a influenciar en esa recuperación económica.
Y mientras tanto, a nivel de la crisis de salud que estamos viendo, es cierto que además de esa vacuna o de esas vacunas ya en marcha, también hay que ver cómo va a ir evolucionando el propio virus y las distintas cepas que siguen saliendo en distintas partes del mundo, y que aunque los principales laboratorios y farmacéuticas han dicho que esas vacunas hasta ahora son relativamente efectivas contra estas cepas, todavía no podemos tener una certera seguridad de que esa evolución del propio virus no puede volverse más virulenta, más contagiosa, y puede seguir haciendo mella tanto en esa crisis de salud de la que hablábamos como en la crisis económica. Muy importante lo que está diciendo José Luis. Quiero corregir la cifra al alza, que es una buena noticia, pero aún así 29.500.000 vacunas según los CDC se han aplicado en Estados Unidos, 20, o sea, casi 30 millones, lo cual es brutal si nuevamente le hacemos el contraste con el ritmo de vacunación de otros países. Y el tema de la vacunación es muy importante porque en esa carrera contra el tiempo, para desarrollarla, también está la carrera contra el tiempo para entregarla y para aplicarla y evitar justamente lo que dice José Luis, las mutaciones que tanto preocupan a todo el mundo en relación con la efectividad de las vacunas. Ahora, José Luis, importante también entender que ya la situación es tal que este lunes, hay que decir, este lunes a la medianoche, pues vamos a tener ya la obligatoriedad de utilizar el cubrebocas en Estados Unidos en todas las áreas públicas de transporte en Estados Unidos. A algunos no les gustará, pero esta es una buena noticia si se trata de contener el virus. Es una buena noticia, y además también es interesante el ver cómo si leemos esa obligatoriedad que impone la CDC aquí en Estados Unidos, también se habla de la necesidad incluso de utilizar cubrebocas que tengan por lo menos 2 capas. Esto es importante porque también se deja muy claro que, por ejemplo, el ponerse una bufanda o ponerse cualquier otro forma de ropa simplemente para cubrir la nariz y la boca no es suficiente. Hay que utilizar realmente mascarillas que sean efectivas, y hay que tener en cuenta esos mecanismos en un momento en el que hemos visto cómo tanto la cepa de Reino Unido, la cepa de Sudáfrica, la cepa de Brasil son evoluciones o mutaciones del virus que son más contagiosas, y que por ello es importante el seguir estas directrices por parte de los expertos de salud en Estados Unidos, precisamente para intentar paliar los contagios en toda la medida de lo posible. Exactamente, y actualizarte también que desde el fin de semana en México pues estamos atentos a lo que digan las autoridades respecto de una variante que le están llamando mexicana, que sale de 4 personas detectadas, no viajaron, por cierto, y aquí nuevamente este es un país que no está haciendo la cantidad de rastreo ni de pruebas que se requiere. Entonces imagínate lo importante que es no solo que llegue la vacuna, sino que antes de que llegue pues nosotros hagamos la tarea y mantengamos el distanciamiento social, y los CDC están analizando esa efectividad de los cubrebocas según se revela en el documento que aparece los viernes. José Luis, para cerrar, ¿qué datos, qué eventos, qué cosas tenemos que estar atentos esta semana, además del viernes de los datos de empleo, y por supuesto lo que sucede hoy con el precio de la plata, la materia prima plata, que está subiendo, como dice José Luis, a niveles que no veíamos en muchos años, que son que $30, ¿no? La onza, tampoco es completamente, tanto. así estamos viendo subidas de más de un 30%, Gaby, niveles que no veíamos incluso desde 2008 aproximadamente, y todo lo que pueda ocurrir. Pero sin embargo, vamos a tener tan pronto como hoy lunes más referencias macro que nos van a dar a conocer cómo está esa temperatura de la recuperación, esa fatiga de la que hablábamos, sobre todo del lado manufacturero, con el ISM manufacturero, el PMI manufacturero. Esto es importante porque precisamente esta industria es una de las que está experimentando una recuperación más rápida frente, por ejemplo, a la industria de los servicios, que tiene un contacto mucho más intensivo. También vamos a conocer el gasto en construcción, y mientras tanto esta semana vamos a seguir conociendo también resultados empresariales. Especialmente vamos a seguir atentamente a Amazon. Ya veíamos cómo la semana pasada Apple registraba ingresos históricos en su último trimestre de 2020, una dinámica similar que podríamos ver quizá para Amazon, debido a que esas ventas durante las Navidades seguramente han incrementado bastante sus ingresos. Y mientras tanto,
seguir muy atentos a toda la evolución de lo que vaya ocurriendo en el mercado, especialmente en, como comentábamos al principio, ese pulso entre el inversor retail, el inversor de a pie y los grandes hedge funds de Wall Street, en un momento en el que se siguen intentando poner restricciones, en el que los reguladores de momento todavía no se han posicionado materialmente, siguen monitorizando la situación, y en la que a mí me gustaría incidir que todos aquellos que invierten en bolsa sin conocimiento, que tengan cuidado, dado que muchas veces el seguir este comportamiento de rebaño, por así decirlo, puede generar también pérdidas importantes para los que no conocen bien el mercado. Excelente manera de terminar esta conversación, efectivamente. Ojo, ojo, porque puede verse muy apetitoso, pero también las pérdidas, mira que sí hay pérdidas. José Luis de Aro, gracias, te saludamos en estos días, buena semana. Lo mismo, Gaby. Gracias.